que significa para ellos evolución. Hola, me llamo Elena, tengo 11 años y soy del Colegio Teodoro Llorente y voy a la clase sexto A. Hola, me llamo Mónica y tengo 12 años, soy del Colegio Teodoro Llorente y voy a sexto A. Hola, me llamo Andrea, tengo 11 años, soy del Colegio de Teodoro Llorente y voy a la clase de sexto A, la mejor del mundo. Hola, me llamo María, tengo 11 años, soy del Colegio Teodoro Llorente y voy a sexto A. Y somos Tributics. El nombre de Tributics es una aldea, tribu. Tributics vino porque un día estábamos en Medis y salió el tema de las tribus. Entonces pensamos de que gracias a Evolutics y a mucha gente, a Juanjo, nuestro jefe de estudios que nos ha ayudado, hemos podido avanzar en el colegio, pensamos poner el TIC. Gracias a Evolutics. Yo quiero agradecer a Evolutics porque a nosotros nos encanta la tecnología y gracias a Evolutics están viniendo las tablets, las pizarras eléctricas y a mí me gusta un montón la tecnología y quiero dar las gracias a Evolutics. En clase hemos hecho PowerPoints de informática, también hemos hecho otro PowerPoint de Roma, hemos hecho Gmail y muchas cosas. Quiero agradecer mucho a Evolutics porque gracias a eso hemos avanzado mucho y solo dar las gracias. Y en nombre de todo el curso de sexto A, muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta luego. Un saludo. Estamos con la clase de sexto B, donde van a explicar lo que hacen por nosotros. En nuestro colegio realizamos algunas actividades relacionadas con la informática, la tecnología y los chicos. Los profesores nos han creado una cuenta de email por donde podemos comunicarnos con gente tanto de nuestro colegio como de otros por medio del correo electrónico. Además, hemos hecho una videoconferencia con un colegio de Murcia con los cuales hemos hablado en inglés. También hemos hecho unos PowerPoint sobre los temas que nos gustan como Roma, la Unión Valenciana, etc. Cada alumno ha diseñado un logotipo para la web de Evolutics. También hemos buscado en internet el significado y la procedencia de nuestros apellidos. En grupo hemos reflexionado sobre unas fotos futuristas. A nuestro colegio además han llegado iPads, proyectores, ordenadores y pantallas. Bueno, ahora con la clase de quinto A y van a explicar qué hacemos todos, su explicación. En primer lugar, a principio del curso hemos hecho actividades para hablar sobre Segovia, Murcia y Granada. Después hemos hecho lo del PowerPoint, podemos comunicarnos con otras personas. Los vídeos de violencia son muy importantes para indicar a todo el mundo lo de violencia. Y lo del correo electrónico que para comunicarnos con los de Segovia, para hablar, enviar los mensajes. Yo me llamo Enrique y quisiera hablar sobre los trabajos que hemos hecho con Evolutics, las fotos de la representación de nuestro colegio, los trabajos con los coles de Evolutics, de cuál es su cultura, sus comidas típicas y
cole es fantástico, hemos aprendido mucho y en Evolutive Boss hicimos muchas cosas, dibujamos un dibujo para Evolutive Boss en la portada y se lo paso a mi compañera. Bueno, yo me llamo Isatu y me han gustado mucho los avances tecnológicos que ha habido desde 2014 hasta 2015, porque antes solo había una pizarra digital y ahora hay una en cada clase y nos pasamos muy bien aprendiendo, viendo Evolutive Boss, lo que saben ellos de nosotros y los trabajos que hemos hecho para enseñárselos. Ahora estamos en la clase de cuarto A y nos van a explicar lo que hacen. Lo que más me ha gustado de Evolutive Boss ha sido que gracias a las pizarras digitales podemos ver más cosas en internet y aprender más cosas. Y también me ha gustado mucho grabar cosas sobre el colegio para que los demás colegios sepan cómo es todo el colegio. Y Evolutive Boss sobre la tecnología, aprender más de tecnológico y saber más sobre internet, en la web y saber todo sobre tecnología, tecnológico, tecnologización y Pues ahora estamos con la clase de cuarto B y nos van a explicar lo que hacemos todos nosotros. Doy gracias a Evolutivos por darnos las pizarras digitales y este colegio me gusta. Y ese colegio mola mucho. Pues ahora estamos en la clase de quinto B y nos van a explicar lo que han hecho durante todo este año. Soy Xavi. Para mí Evolutivos es una web donde podemos compartir opiniones de cómo es la comunidad con colegios de otros sitios. Soy Adesech y para mí Evolutivos es un sitio donde podemos compartir nuestras costumbres de nuestros colegios con otros colegios y comunidades. Soy Aitana de quinto B y yo creo que está muy bien lo de Evolutivos porque podemos compartir unas actividades y hacer más actividades de otros colegios en nuestro colegio. Hola, soy Marina. Para mí Evolutivos es una web donde podemos compartir lo que les pasa a otros colegios y de paso conocer las nuevas tecnologías. Van a explicar los profesores lo que sus alumnos que hacen. Pues Evolutivos es el futuro, es un antes y un después en la escuela. Para mí Evolutivos es la ilusión de compartir con niños de otras partes de España nuestras experiencias. Básicamente eso.